sí le damos la bienvenida al director del área de pensamiento estratégico de la Cámara Argentina de la Construcción, el ingeniero Fernando Lago. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Mucho gusto. Buenos días a la audiencia. Adelante. Bueno, estamos preparados para escuchar los resultados de esta última encuesta de impacto COVID-19 en el ámbito de la construcción, con resultados muy interesantes. Una encuesta que lo primero que le pregunto, se viene realizando mes tras mes desde que ha comenzado la cuarentena, ¿no? Efectivamente, comenzamos en el mes de abril con una encuesta con un diseño distinto, centrado en las medidas de emergencia que se plantearon en abril, luego de los primeros 15 días de cuarentena. Tuvo una enorme repercusión, se consiguieron 700 respuestas en un fin de semana. Reiteramos esa encuesta que tenía un resultado realmente muy importante y que sirvió para gestionar medidas por parte del gobierno nacional para aliviar la situación de las empresas del sector. A raíz de las respuestas a esas encuestas, obtuvimos una mejora en el régimen de los que después se llamaron ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción, y también en aspectos del acceso al crédito para las pymes constructoras. A fines de abril reeditamos la encuesta, también basada o centrada en las medidas de emergencia, con muy buena respuesta también, y por eso nos animamos, digamos, a iniciar una serie de encuestas mensuales. Hicimos una encuesta de prueba en mayo, hicimos ya una encuesta estructurada para que sirva de base a una serie de evolución, de periodicidad mensual, y hicimos con ese criterio ya las encuestas de mayo, junio y julio. Y estamos lanzando en los próximos días lo que llamamos la onda agosto. Lamentablemente el número de respuestas ha ido declinando, hemos hecho algunas consultas, nos dicen que la encuesta mensual, que pretende tener más datos para que sirva a la construcción de una serie mensual sobre la evolución del sector, no solo en la pandemia, sino después. Nos dicen que es un poco extensa, un poco complicada en algún caso para ser respondida. Entonces la versión de agosto va a estar un poco simplificada y acortada para facilitar un buen número de respuestas. El número de respuestas es muy importante porque es una encuesta nacional, federal, en todo el país. Una de las primeras preguntas es cuál es la sede o a cuáles de las delegaciones está asociado, si es socio, o en dónde reside si no es socio. Y para tener números significativos, estadísticamente válidos en cada delegación, el número de respuestas debe ser amplio. De modo que estamos iniciando eso, es muy importante difundir la importancia que tiene, ustedes lo habrán visto en la prensa, tiene una enorme repercusión en la prensa, pero tiene mucho más que lo que dice la prensa. Por eso agradezco la oportunidad de conversar sobre el tema. Ingeniero, le pregunto, ¿qué actores participan en esta encuesta y qué puntos se destacan a tener en cuenta? No, participan empresas constructoras, socias o no socias, hacemos lo que se llama bola de nieve, nosotros circulamos el pedido de responder a la encuesta por WhatsApp o por mail a todos los socios del país y les pedimos que en lo posible le reenvíen el pedido de encuesta a 3 empresas no socias, o a 3 empresas, digamos, ampliar el radio de cobertura. Digamos, el nivel de respuesta de los no socios no es tan alto, pero bueno, estamos tratando de conseguir que la encuesta sea lo más representativa de la industria de la construcción en todo el país. Y los puntos son, los iniciales es cómo afecta al sector la cuarentena,
cuáles son las medidas del gobierno adoptadas o obtenidas, cuál es su efecto, cuáles son las perspectivas que ve el empresario hacia el futuro, y algunos hechos muy concretos como cuántas licitaciones se presentó en el mes, cuántas adjudicaciones obtuvo, cuánta gente tiene suspendida, cuándo espera volver a trabajar normalmente, cuántas de las obras en ejecución están en actividad normal y cuáles sufren alguno de los inconvenientes, y esperamos con eso generar una serie una vez superada esta situación excepcional. Estamos en la mitad del año. Bueno, ya tenemos los resultados de la encuesta del mes de julio. Si le parece, podemos compartir un poquito más de esa información. Sabemos que obviamente el escenario que existía en el inicio de esta pandemia y de la cuarentena para la República Argentina en el mes de marzo es disímil a la información que ya se maneja en el mes de julio, y tal vez los resultados no son los más alentadores. ¿Qué le parece, ingeniero, si compartimos un poco más de esa información? Cómo no, ya tenemos, espero que estén en pantalla la presentación. Es una iniciativa de la Cámara, está hecho a través de un estudio especializado en marketing y estadística, quien ha hecho las series, las anteriores, y vamos a ver cómo encontramos para pasar. Sí, acá está. El intento es brindar un panorama de la actividad de la construcción por sus propios actores y las medidas que el Estado ha tomado para aliviar la situación. Las conclusiones esenciales, digamos que en general es lo que ha recogido la prensa, de la onda de julio, contestada entre el 13 y 15 de julio, es que solo el 45% de las obras en todo el país está en desarrollo normal, 18% están paralizadas y otro 19% están demoradas por causas ajenas a la empresa. Esta tiene una pequeña mejora respecto al mes de junio, en que era solo el 34% de las obras estaban en desarrollo normal. Obviamente esto se debe a que, salvo el AMBA, el Gran Resistencia y alguna otra región, en general en el interior del país se han habilitado las obras privadas, cosa que en AMBA están todavía impedidas de trabajar o no es posible trabajar. Algunos signos que van hacia adelante, que son lo que llamamos indicadores anticipados de actividad, es cuántos presupuestos u ofertas realizaron las empresas a lo largo del mes de julio, perdón, en este caso es de junio. El 64% de las empresas ni siquiera presentaron presupuestos o ofertas. Claro. Incluso en el caso de obras privadas, que en muchos lugares se han reiniciado, el 60% de las empresas consultadas no presentó ninguna oferta. Por supuesto, si es así, es muy difícil conseguir adjudicaciones o nuevos contratos. Más del 80% de las empresas constructoras consultadas no tuvieron ninguna adjudicación durante el mes de julio. Un aspecto, un signo muy sensible de la gravedad de la situación financiera y económica de las empresas es que una enorme proporción de las empresas no están pudiendo cumplir y tienen atrasos en el cumplimiento de las obligaciones presupuestarias, tributarias. Perdón. Exacto. Y el 25% de las empresas tuvieron que suspender o mantener suspendido durante junio personal bajo el convenio WOCRA, y el 51% estima que las suspensiones seguirán por lo menos hasta este mes de agosto que se inicia. Ingeniero, le pregunto ya en la mitad de este informe que estamos analizando, porque tenemos datos que reflejan lo que fue también el mes de junio. Usted lo decía, no hubo licitaciones, presentaciones que van a impactar de lleno en este mes de julio que acaba de terminar, y seguramente, ahí lo mencionaba, la mitad de trabajadores suspendidos bajo el convenio de WOCRA
al menos hasta agosto del 2020, es decir que más allá de que uno tiene la esperanza de que lentamente, quincena tras quincena, tenemos información respecto de que se puede ir ampliando un poquitito, se extiende la cuarentena, pero que las actividades se van liberando, pero el panorama, al menos hasta el último trimestre del año, tal vez no tenga un impacto creciente en esta curva, ¿no? Sí, existe alguna pregunta al respecto. Las empresas se les pregunta cuándo piensan que se va a producir una reactivación y concretamente se le preguntan cuánto estima que va a ser su facturación durante el segundo semestre comparado con lo que pensaban al inicio de año. Y la verdad que una enorme proporción de las empresas dicen que será menos de la mitad de lo previsto. Tenemos una filmina Excelente. específica con esa respuesta, pero la vemos en unos minutos más. Para completar los puntos más sensibles, hubo problemas para el pago del salario de julio. Fue importante la ayuda en ese sentido de los programas ATP, de asistencia al trabajo y la producción. Hubo problemas para el pago del aguinaldo, el 55% de las empresas lo había pagado completo, 17% en parte y 26% no lo había podido pagar al 15 de julio. El 49% de las empresas que contestaron están dentro del programa ATP y el 45% de las empresas tuvo algún crédito a tasa preferencial, valores muy similares a los anteriores. Y lo que decíamos, las perspectivas para los próximos 3 meses siguen siendo de un empate técnico, ¿no? Digamos, es decir, 23 espera que mejore, 31 que permanezca igual y 29 sí cree que aún disminuirá, con expectativas parecidas a la onda anterior. Y acá decía, el 66% de los consultados estima que en los 6 meses del segundo semestre la facturación será menor que la mitad de la esperado a principio de año. Es decir, que el sector tiene una depresión profunda en que estima que va a caer a la mitad, digamos. Bueno, estos de alguna forma son los puntos que se resumen antes. Esto se refiere a la cantidad de obras. Esto permite sectorizar o segmentar las respuestas según la actividad principal de las empresas, según que hayan hecho vivienda, infraestructura, obras viales, sí, edificios. Esta segmentación se puede dividir más con la incidencia de cada una de estas actividades en el último trimestre. Aquí está en detalle los presupuestos y ofertas presentadas que anticipamos. Sí, sí. Lo importante acá es decir que la información recibida, cuando el número de respuestas es suficiente, permite segmentar estas respuestas según la sede de la empresa, según el tamaño de la empresa, según el tipo de actividad de la empresa. Entonces, esta información es muy valiosa para las respectivas comisiones. Lo que aquí se presenta al público en general es el acumulado de todo el sector, pero hay información disponible cuando el número de respuestas es estadísticamente suficiente, claro, para analizar ese efecto región por región, actividad por actividad, tipo de empresa o tamaño de empresa por tamaño de empresa. Esta información ha sido distribuida a cada asociado por circular, ha recibido un mail con este detalle, a las delegaciones a través de notas colectivas, está subido a la página web y por supuesto contestamos aclaraciones o pedidos o información como hemos hecho para adaptar la onda de agosto que saldrá la semana que viene o la siguiente, para simplificarlo un poco porque
digamos, en nuestro afán de conocer en detalle, quizás preguntamos demasiados números, ¿no es cierto? Estas filminas se refieren a la mora promedio en las obras públicas, es decir, qué problemas financieros están sufriendo las empresas que hacen obra pública por demora en el pago de los certificados, de los distintos tipos de certificados, los básicos, las redeterminaciones, las modificaciones de obra. Estas se refieren a cómo se fondea la actividad de la empresa en el trimestre, si es con capital propio, proveedores, bancos, el ATP o la AFIP, y hoy siempre la posibilidad de contestar, no saber, no contestar, y saltear esta pregunta. La encuesta puede ser anónima o puede ponerse el nombre de la empresa a gusto. Esto es de importante valor para nuestras presentaciones ante la Secretaría de Hacienda, la AFIP, es absolutamente aglomerado, por lo tanto es imposible de identificar quién ha dado la respuesta, porque se refiere a quién pudo pagar todos sus impuestos y quiénes tienen atraso a mayo, atraso a marzo, atraso a febrero en los distintos impuestos. Esto se refiere al personal suspendido, según el tamaño de empresa, el número total de trabajadores que tenía el 30 de junio, cuántos de ellos están suspendidos y cuándo estima que volverán a la normalidad. Fíjense que hay quien piensa que en octubre, hay 9% de los que contestan que piensan que solo en octubre volverán a la normalidad. El mayor número, el 34%, piensan o esperan que en agosto se vuelva a la normalidad. Y las incorporaciones y cesantías del último mes, alentadoramente se incorporó un poco más de personal de los que se cesantearon, al menos entre los que contestaron la encuesta. Lo mismo se refiere en este caso a los profesionales y mensualizados, según tamaño de empresa, cuántos están suspendidos, cuándo esperan volver. Aquí la incorporación es menor que la cesantía. Esto es un dato que se hizo en julio únicamente, ya no estará en agosto, que es como se pagó el aguinaldo. Se pagó con esfuerzo y dificultad, y algunos no pudieron hacerlo, al 15 de julio. El acceso a los programas de ATP y préstamos preferenciales, una buena proporción, alrededor de la mitad, consiguió esos beneficios por parte del Estado Nacional. Se mantuvo la tendencia respecto de junio. Expectativas para los próximos meses sigue siendo -6, el resultado cree que aumentará y disminuirá, y digamos que el porcentaje de facturación es realmente muy grave. El 40% estima que va a ser entre el 26 y 50% menor que lo que esperaba a principio de año. Bueno, y esto es para permitir la segmentación, es una autocalificación de las empresas, dónde está su sede, quién es el que contesta, si es un dueño, un presidente, un director, si es socio o no socio, tamaño según la CEPIME y si son UTES. Esto es toda la presentación. Cierro el compartir pantalla y digamos, el mensaje aquí es muy importante para el sector que esta encuesta permita formar una serie estadística robusta. Para ello es importante la respuesta de un número grande de consultados, para que los resultados sean estadísticamente representativos. Vamos a simplificarla un poco para facilitar esa respuesta. No va a ser tan numérica, va a
permitir responderla sin consultar, digamos, los departamentos técnicos o contables, pero el objetivo es conseguir un número importante de respuestas, por eso apelamos a este medio para pedirle a todos los oyentes, a la audiencia, que cuando reciban la onda agosto hagan un pequeño esfuerzo y la contesten. Es una herramienta muy valiosa, tiene una enorme repercusión en la prensa, lo cual significa que tiene una repercusión muy importante en nuestros interlocutores en el gobierno. Ya se han conseguido elementos muy favorables de la presentación de estos datos para obtener perfeccionamientos en las medidas de apoyo por parte del gobierno, y además va a servir para medir y graduar, digamos, la recuperación que esperamos que comience ya, ¿no? Claramente. Uno espera que sea lo más pronto posible y para eso es necesaria la información que acaba usted de reflejar aquí en Radio Cámara, así que esperamos que ya el próximo mes, obviamente, volver a tener más data de este tipo, de primera mano. Como usted lo mencionaba, la difusión es muy importante porque esto se hace eco directamente en todo el país y allí se pueden tomar nuevas medidas. Así que siempre, obviamente, es bienvenido para poder conversar y obviamente seguir compartiendo información. Bueno, mi último mensaje es que contesten y que si alguien quiere información más detallada sobre segmentación, sobre aspectos particulares, en la medida en que exista un número suficiente de respuestas para que sea estadísticamente válido la respuesta nuestra o la ampliación nuestra, que nos consulte, que nos envíe un mail o un pedido y tratamos de sectorizar las respuestas al punto de interés. Ingeniero, muchas gracias y bueno, estamos a disposición. Esperemos que entre la audiencia dé resultado lo lean con atención y se decidan a seguir contribuyendo con sus respuestas. Claro que sí. Le mando un abrazo muy grande, ingeniero. Muchas gracias como siempre. Bueno, mucho gusto. Que sigan bien. Hasta luego. Hasta la próxima.